señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si hablábamos antes del bautismo del Señor, pues un hecho, un sucedido contemporáneo y además donde se produce el primer milagro de Cristo son las bodas de Caná. Por así decirlo, son el comienzo de los signos, o sea, el primer milagro realizado por Jesús, con el cual manifestó en público su gloria, provocando la fe de sus discípulos, lo narra el Evangelio de San Juan. Recordemos brevemente lo que sucedió durante la fiesta de la boda de Caná. Una población muy cercana a Nazaret, en la propia Galilea. En Caná tenía un lugar una boda y Jesús pues fue invitado con su madre y con algunos de sus discípulos a esta boda. Era costumbre que las mujeres amigas de la familia preparasen todo lo necesario. Comenzó la fiesta y por falta de previsión o por una inesperada afluencia de invitados, faltó el vino. La Virgen, que está allí prestando su ayuda, se da cuenta de que el vino escasea, cosa bastante grave. Pero bueno, ella piensa, aquí está Jesús, su Hijo, su Dios. Acaba de empezar su predicación, el ministerio del Mesías. Ella lo sabe mejor que ninguna otra persona. Y tiene lugar ese diálogo lleno de espontaneidad y de ternura y de sencillez entre la madre y el hijo que nos lo presenta el propio Evangelio. No tienen vino, le dice María a su hijo. Ella pide sin pedir y expone una necesidad. No tienen vino. Yo creo que también esto a nosotros nos enseña a rezar, ¿verdad? A pedir, a rogar a Dios. No tienen vino. Jesús regatea, entre comillas. ¿Qué nos va a ti y a mí? Somos invitados, no somos responsables de la organización de la boda, ni somos familia directísima o el padre o la madre de la novia o del novio. Pero ella insiste. Llama a los criados, que se ve que lo tuvo que llamar, dice, haz lo que los diga. Y Jesús ya directamente entra. Atiende la solicitud de su madre. E hizo llenar aquellas 6 tinajas grandes y convirtió el agua en vino. Un vino además excelente, mejor que el anterior. Comenta San José María, la tradición cristiana ha visto frecuentemente en la presencia de Jesucristo en las bodas de Caná una confirmación del valor divino del matrimonio. En la meditación anterior hablábamos del bautismo, ahora vamos a hablar de otro sacramento, del matrimonio. Fue, añade nuestro Salvador, a las bodas, y está citando a San Cirilo de Alejandría, para santificar el principio de la generación humana. Sacramento del matrimonio. El matrimonio es un sacramento que hace de 2 cuerpos una sola carne. Como dice con expresión fuerte la teología, son los cuerpos mismos los contrayentes su materia. Y el Señor santifica y bendice el amor del marido hacia la mujer y de la mujer hacia el marido. Ha dispuesto no solo la fusión de sus almas, porque se quieren, sino la de sus cuerpos. Las dos
alma y cuerpo. Ningún cristiano, esté o no llamado a la vida matrimonial, puede desestimar la vida matrimonial. Y ahí viene a cuento una anécdota que a mí me gusta mucho recordarla. Yo se la oí por primera vez, se la leí por primera vez a Juan Pablo I. Juan Pablo I, hablando de la grandeza del matrimonio a un grupo de recién casados, les contaba una pequeña anécdota ocurrida en Francia. En el siglo XIX, un profesor insigne que enseñaba en la Sorbona, Federico Ozanam, que era un hombre, ya digo, de prestigio y además muy buen católico, tenía otro amigo, otro personaje conocido, amigo, que era el padre Lacordaire. Y el padre Lacordaire decía, Ozanam es un hombre estupendo, tan bueno que seguro que se ordenará también sacerdote. Incluso llegaría a ser un buen obispo. Pero Ozanam contrajo matrimonio. Y entonces el padre Lacordaire, famoso predicador, ya digo, algo molesto, exclamó, pobre Ozanam, también él ha caído en la trampa. Estas palabras llegaron a oído del Papa Pío IX, quien dijo con buen humor a Lacordaire cuando éste le vino a visitar unos años después: mire, padre, yo siempre he oído decir que Jesús instituyó 7 sacramentos. Pero ahora viene usted y me revuelve las cartas en la mesa y me dice que ha instituido 6 sacramentos y una trampa. No, padre, el matrimonio no es una trampa, es un gran sacramento. Esto lo puedes encontrar en las alocuciones del Papa Juan Pablo I, que además este año se da un paso decisivo en su canonización, pues el 13 de septiembre de 1978, poco antes de morir. Cuando contemplamos el cambio del agua en vino en las bodas de Caná, hemos de recordar lo que dice el libro del Apocalipsis. He aquí que hago todas las cosas nuevas. Mel Gibson, en su película La Pasión, más o menos hace decir a Jesús, cuando está cargando con la cruz y se encuentra con su madre, unas palabras parecidas, una frase parecida, que no viene en ese Evangelio, pero que viene en el Apocalipsis. El matrimonio cristiano sobrepasa el orden de las cosas naturales y se introduce en el orden de las cosas divinas. El matrimonio natural entre no cristianos, por supuesto que está lleno de grandeza y de dignidad, porque además es querido por Dios desde el principio. Pero el ideal propuesto por Cristo a los casados está infinitamente por encima de una meta de perfección humana, y respecto del matrimonio natural se presenta como algo rigurosamente nuevo. Lo decía un sacerdote y además profesor en un artículo suyo en la revista Scripta Theologica de la Universidad de Navarra. Efectivamente, decía el profesor Martínez Doral, a través del matrimonio es la misma vida divina la que se comunica a los esposos, la que los sostiene en su obra de perfeccionamiento mutuo y la que tiene que animar desde el momento del bautismo el alma de los hijos. Por eso, quienes se casan inician juntos una vida nueva, que está impregnada de Dios. Ya no es simplemente el amor entre un hombre y una mujer. Ahora ya es además Dios que se compromete a participar de esa vida. El Señor mismo los ha llamado para que vayan a Él por este camino, pues el matrimonio, dice San José María, es una auténtica vocación sobrenatural, sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, señala San Pablo, signo sagrado que santifica,
acción de Jesús que invade el alma de los que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial en un andar divino en la tierra, en un andar divino en la tierra. Por eso le gustaba mucho decir a San José María que se han abierto los caminos divinos de la tierra. Y el camino al matrimonio es un camino divino. Hace bastantes años, en el año 59, en una de sus cartas, el propio fundador del Opus Dei acentuaba: valorar la belleza de la familia, la obra sobrenatural que significa la fundación de un hogar, la fuente de santificación. Fuente de santificación, no es una broma. Supone algo mucho más. Supone la grandeza de saber que Dios está empeñado en santificarles en el matrimonio. Se esconde en los deberes conyugales. Ahí es donde hay que encontrarlo, en esos deberes conyugales, sean los que sean, con respecto al otro cónyuge, con respecto a los hijos, con respecto al trabajo, a la familia, etc. Belleza de la familia, belleza de la familia. Y belleza de la familia por varios motivos. El primero de los cuales está en que debería ser, escuela de amor. Este es su cometido, enseñar a amar de verdad, que no es lo mismo que alimentar las tendencias egoístas que todos llevamos dentro y a las que a veces disfrazamos con nombres pomposos: creatividad, filantropía, originalidad, bondad, etc. Es enseñar a amar. La familia que se funda en el matrimonio es el gran escenario, y además en los hijos, para el amor, porque por su misma naturaleza es la única comunidad que ofrece las condiciones necesarias, la única que ofrece las condiciones necesarias para ejercer el amor humano en sus distintas variantes. Amor conyugal bendecido y santificado por el matrimonio, el amor de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos, entre abuelos y nietos. Es una escuela de amor, escuela de virtudes, escuela donde se aprende a superar el egoísmo, a formar y fortalecer la voluntad. Y eso lo comprobamos constantemente. Pero bueno, te voy a contar una anécdota. Una madre de familia, esto lo cuenta un sacerdote y periodista ya fallecido, en uno de sus libros que se llamaba Razones para el amor, de Martín Descalzo. Pues decía, una madre de familia quiso meter en las cabecitas de sus hijas palabras como gracias o perdón. Esto que en Navidad lo he estado escuchando varias veces. ¿Cómo se dice? Gracias. No, pide perdón. ¿No? Cuando quiso comprobar qué había quedado de todos aquellos consejos, comprobó que sus hijas no recordaban ni una sola de aquellas frases que ella esperaba que fuesen decisivas. De pronto, una de las niñas dijo: lo que yo sí recuerdo, mamá, son los calcetines. Tú venías por las mañanas a despertarnos. Nosotras estábamos adormiladas y solo sacábamos un pie entre las sábanas. Entonces tú nos ponías un calcetín. Luego sacábamos el otro pie y nos ponías el otro, mientras nosotras nos íbamos despertando poco a poco. De eso sí tengo un buen recuerdo. Martín Descalzo añade: la madre se quedó pensando que las palabras eran solo palabras y se las llevaba el viento, y que en cambio un gesto de amor queda para siempre. Se dice gracias, se dice perdón, pero lo que las niñas recordaban era el cariño de sus madres cuando las despertaba y poco a poco las iba sacando de las camas, poniéndole los calcetines con cariño. Eso se enseña, no, eso se vive. Eso ya puede haber muchas lecciones, muchas presentaciones, muchos vídeos,
muchas palabras, pero lo importante es el hecho. Por eso también en la familia se aprende la práctica de la paciencia hacia el otro, el pasar por alto los defectos del otro, que todos tienen defectos, y el soporte de las cargas de los otros. Y es la condición más elemental de toda actividad humana y social en la familia. Por eso Chesterton, este periodista y escritor inglés, decía: el lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde la libertad y el amor florecen, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Ahí veo yo la importancia de la familia, donde nacen y mueren. Por eso, Señor, cuando contemplábamos hace 2 años ya, pues el comienzo de la pandemia, del COVID, y cuando las personas morían solas, y sobre todo eran llevadas al crematorio solas, pues daba mucha pena, ¿verdad? Yo recuerdo alguna persona que me llamó por teléfono diciendo: ha muerto mi mamá hace 1 semana y no sé dónde está, ni puedo ir a verla. Daba mucho dolor aquello, ¿verdad? Daba mucha pena porque realmente era el dolor de una hija que no podía ni llevar a su madre hasta el cementerio, ni rezar por su madre. Bueno, rezar sí que reza mucho por su madre, pero claro, evidentemente. Pues vamos a pedirle al Señor de verdad la belleza de la familia, la grandeza de la familia, defender la familia, defender tu familia, rezar por tu familia, rezar con tu familia, valorar por encima de todo tu familia. Lo más importante, tu familia. Porque además hay cuentas con la ayuda de Dios. Hay cuentas con que Dios se ha comprometido a estar presente en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos duros y en los momentos que va todo como la seda. Y si Dios se compromete, Dios no falla. Dios nos va a acompañar siempre. Por eso es tan importante defender la familia. Por eso es tan importante defender el matrimonio. Por eso es tan atacado el matrimonio. Porque corrompida, decía San José María hace ya mucho tiempo, corrompida la mujer, corrompida la familia. La corrupción de la mujer, corrupción de la familia. Pues estos días, que además aprendemos, que decía el propio San José María, que la familia es centro e irradiación del mensaje evangélico. Donde se ve cómo se vive el Evangelio y donde se irradia el mensaje del Evangelio. Bueno, pues vamos a aprender de la familia de Nazaret, de Jesús, María y José. Hemos empezado por la boda de Caná. No olvides nunca que el agua se convierte en vino. El amor humano, por el medio del matrimonio, del sacramento del matrimonio, se convierte en un vino espléndido, que es capaz de hacer todas estas cosas que hemos estado hablando con el Señor. Por eso con María y José y con Jesús, a ellos los invocamos y a ellos acudimos. Que con esa oración, Jesús, María y José, que esté siempre con los tres, que mi familia siempre esté con los tres, que estemos siempre con los tres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.